Villar participan en el proyecto y es fundamental varios agricultores que han cedido sus explotaciones para llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan demostrar, valorar cuáles son los ahorros que se pueden conseguir a través de las mejoras de eficiencia energética. Juan Manuel Corrales, una explotación típica de Salamanca, un sondeo con su remolacha y sus cultivos de primavera. Luis, me falta el apellido ahí, de Valjimeno, de Sevilla, es una explotación mucho más grande, son 200 y pico hectáreas, 12 o 14 cultivos diferentes, leñosos, herbáceos, goteo, en este caso captación de un río y de varios pozos superficiales, y bueno, una instalación bastante más compleja desde el punto de vista de la ingeniería de la instalación. Félix del Villar es otro agricultor, en este caso de Rueda, también un agricultor típico de sondeos de Valladolid, que cultiva pues remolacha y cultivos de verano. Y hay un cuarto demostrador, porque luego hablaré de los demostradores que se han ido haciendo, que está en la propia sede de AINCRA, en Valladolid, en nuestra finca. En nuestro caso es una instalación mucho más pequeña, muy poquita superficie, pero bueno, también nos ha servido para medir y valorar todas las mejoras que se pueden conseguir. Participa también Agroteo, que es una asociación de agricultores remolacheros de azucarera. Moval Agroingeniería es una ingeniería de referencia en España. Fundamentalmente se han dedicado al tema de auditorías energéticas y gestión de comunidades de regantes. Pero en este caso no estamos hablando de comunidades de regantes, estamos hablando de agricultores individuales. La Universidad del Riego, perdón, que es una institución que su objetivo principal es dar formación en relativa al riego en diferentes, a través de diferentes canales, sobre todo online, ¿no? Y finalmente en Corelab, que es una empresa tecnológica especializada en temas de estaciones agrometeorológicas y control de la humedad del suelo. Bueno, estos son los participantes, espero que no me dé la tos. Y me gustaría empezar la charla con esta diapositiva, que ya la poníamos hace unos años y que más o menos se puede decir que sigue siendo válida. Centrándonos ya en el cultivo de la remolacha, vemos como la producción y el consumo en España son bastante diferentes. Antes de la famosa reforma del año 2008, España producía más de 1 millón de toneladas de remolacha, de azúcar, perdón. El consumo en aquel momento también era más bajo. Claro, a partir de la reforma se redujo a la mitad por imposición de esa reforma. No llegábamos, por tanto, a 500.000 toneladas de azúcar y el resto es azúcar que viene de otros países, que se refina en las propias azucareras o que directamente se vende en España por otras empresas europeas o de otros países. Por tanto, habría una capacidad importante de producir más remolacha y más azúcar en España, porque ahora mismo digamos que ya no hay unas cuotas, En aquel momento había cuotas, pero en este momento ya no las hay. Por lo tanto, esas 800.000 toneladas que faltan, los agricultores españoles y las industrias españolas las podrían producir en nuestras condiciones. Bueno, ¿qué nos diferencia de otros países europeos, por ejemplo, a la hora de los costes? Esta diapositiva es interesante, muy interesante, porque aquí ponemos dos situaciones diferentes, dos escenarios. El escenario de la modernización de regadíos, aguas superficiales, y el escenario de las aguas de sondeo, donde evidentemente aquí tenemos en azul el coste de la energía. Aquí solo hablamos, en la parte de riego, solo hablamos de coste de energía, no hablamos de amortizaciones ni de otros temas, son costes variables. Entonces, en una situación normal y con precios de la electricidad de hace un año o 2 años, pues este sería el coste energético, unos 200 euros por hectárea, mientras que en los sondeos de nuestra zona de Castilla y León ya nos movíamos en torno a los 1.000 euros por hectárea, algo que
hasta cierto punto nos podía parecer normal y ahora mismo nos podría parecer muy deseable tener ese coste, pero que realmente es una diferencia muy grande. Hay que darse cuenta que estamos hablando de que el 30% de los costes de cultivo, en este caso, son costes de energía para regar. En este otro caso, pues apenas llega al 10%, aunque es verdad que también hay unos costes de amortización de obras, de otra serie de costes relacionados con el riego, pero lo que serían costes energéticos serían los que vemos ahí. Claro, esto hay que tener en cuenta una cosa: el coste energético del riego nos diferencia de cualquier otro país europeo en el sentido de que los países como Francia y Alemania se puede decir que no se riega y ese coste no existe. Por lo tanto, eso nos sitúa en una clara situación de desventaja desde el punto de vista de los costes. Bien, es verdad que en España producimos más rendimiento, tenemos más rendimiento por hectárea que pueda tener Francia o Alemania. En Francia el rendimiento en un buen año puede ser de 90 toneladas y en Alemania o Inglaterra puede ser de 60 o 70. Aquí, con esos rendimientos, hace tiempo que los hemos sobrepasado. Por lo tanto, esto es una diapositiva interesante. ¿Cuál es la situación de este año? Pues la situación de este año sería esta: traducidos los costes energéticos al precio de la electricidad y del gasóleo de este año, tenemos que prácticamente, bueno, no prácticamente, se ha multiplicado por 3. Hablamos en el modernizado de 600 euros y de 2.700, 2.800 en los sondeos. Estamos hablando, por tanto, del 60% de los costes de cultivo. Esto es una barbaridad. Algunos de los que estáis aquí, sois agricultores, pues sabéis lo que han sido las facturas eléctricas de este año. Y con esta barbaridad, pues vamos a ver cuál es la situación y qué se puede hacer, ¿no? Traducido al coste por euros de tonelada producida, se puede decir que si tomamos como referencia a Francia, en Francia el coste hace 2 años se podía establecer unos 19 euros por tonelada. Nosotros, en las modernizaciones de regadío, con unos costes bajos de riego y con mejor producción que los franceses, mejor rendimiento, pues incluso el coste de producir una tonelada era incluso un poquito más bajo, del orden parecido a Francia. ¿Qué pasaba en los sondeos? Pues era bastante mayor, casi un 25, un 30% mayor, por lo que hemos dicho antes, unos 1.000 euros por hectárea. Esta era la situación que teníamos y que nos ponía en desventaja, a pesar de que en los sondeos de Castilla y León se producen 110, 120 toneladas y en Francia se produzcan 90. Pero nuestro coste por esa... Bueno, este es el precio que se pagaba por la remolacha, el precio que pagaba la fábrica, 26 euros. 26 euros en los últimos años, pues claro, vemos como realmente en los sondeos se cubren apenas los costes que tenemos. Bien, es cierto que luego hay una serie de ayudas y nos vamos a 39 euros en vez de 26. Bueno, ahí está la ganancia, ahí está el beneficio, porque sin esas ayudas el cultivo no es rentable en los sondeos. En la modernización, bueno, pues sí que hay un pequeño margen entre 18 y 26, pero no es así en los sondeos. Por tanto, en aquel momento, ya estoy hablando del año 2014-2015, nos planteamos que habría que intentar hacer algo para disminuir los costes del cultivo. Y sobre todo los costes que nos diferencian de otros países. Los abonos, los fito y otro tipo de costes del cultivo son similares en España, en Francia, en Alemania, pero la energía no. El riego allí no es necesario. Nos planteamos en aquel momento hacer varios campos demostrativos y ver si podíamos conseguir un ahorro de costes interesante. Nos propusimos un ahorro de un 30% porque habíamos visto que algunos agricultores, utilizando variadores, incluso algunos también algo de baja presión, tal, pues bajaban sus costes pues de una forma significativa. Y nos encontramos en aquel momento, estoy hablando de 2015, ahorros de entre un 56 y un 68% de esas cantidades que hemos visto en torno a los 1.000 euros por hectárea. Y eso nos sorprendió, tanto que dijimos, bueno, yo creo que hay que hacer muchas cosas para intentar bajar esos costes energéticos. Como siempre desde AINCRA nos gusta hacer las cosas de una forma práctica, buscamos
3 instalaciones de agricultores, igual que hemos hecho ahora en Ifirren. Una la teníamos en Bercero, que es esa que está ahí, 162.000 metros cúbicos al año de agua, 40 hectáreas. 40 hectáreas en realidad eran 20 hectáreas de remolacha y 60 de cultivos de primavera, pero el cómputo global de agua es como si fueran 40 hectáreas de intensivo. Bueno, el coste para regar remolacha en esa instalación eran casi 800 euros. El agricultor tenía una factura de unos 18.000 euros, 11 céntimos de euro, por tanto, el metro cúbico. Y en esa explotación, a partir de las actuaciones que allí se ejecutaron, se consiguió bajar el coste a 4,4 céntimos, es decir, menos del 50%, con un ahorro de 10.600 euros. Esto es mucho y nos sorprendió, con lo cual dijimos, esto hay que explotarlo, hay que seguir trabajando. Y bueno, veíamos que toda esa escalera que veis ahí eran los distintos ahorros que se habían ido consiguiendo hasta llegar a esa cantidad final, que no era una sola cosa, no era tema solamente de poner un variador o poner una bomba diferente. Había que hacer muchas cosas, algunas estaban relacionadas con temas del contrato energético con la compañía, muy interesante ese tema a la hora de contratar porque hay diferencias importantes. También había algunos costes que tenían que ver con sanciones de las compañías por los excesos de potencia, cosa que ahora con la nueva normativa va a ser todavía mucho más agresiva, porque las sanciones van a ser todavía mucho más importantes. El otro día nos decían que para instalaciones de más de 50 kilovatios, 8 cuartos de hora van a equivaler a lo que antes nos sancionaban, que era más o menos ahí. Bueno, entonces este es un tema muy importante y vimos que en los 3 campos que hicimos demostrativos, todos los agricultores en algún momento les habían sancionado. Hay que darse cuenta que simplemente un cuarto de hora que uno riegue en un periodo no contratado, un cuarto de hora en un mes, supone una sanción equivalente a pagar la potencia, no la potencia equivalente a ese cuarto de hora, sino la potencia más o menos equivalente a 3 meses de haber utilizado ese sobrepasamiento. Es decir, si tengo 100 kilovatios y no tengo contratada la punta, me meto 100 kilovatios en punta y pago como si tuviera contratados 100 kilovatios durante 3 meses. Eso da origen a este tipo de sanciones. Los 3 agricultores tuvieron sanciones de este tipo. Luego había una serie de ahorros relacionados propiamente con la eficiencia energética, sobre todo por disponer de variador. Otros ahorros estaban relacionados con la eficiencia energética desde el punto de vista hidráulico, básicamente trabajar con presiones más bajas y disminuir las pérdidas de carga en la instalación. Y finalmente también hubo un ahorro, perdón, se me ha ido para atrás, bueno, no sale ahí ahora, el último ahorro que aparece de 1089, que es con un ahorro por eficiencia hídrica, utilizar menos agua gracias a la monitorización y a la utilización de automatismos. Con eso conseguimos un ahorro en torno a un 8% en el agua. Bueno, por tanto, claro, yo el otro día en una de las charlas que poníamos decíamos, bueno, simplemente en un pivot, si en vez de regar a 3 kilos, como regamos a veces, regamos a 1,2 kilos o a tal, pues ya, o en una cobertura, conseguimos ahorros de hasta un 25% en algunas instalaciones, ¿no? Utilizar emisores de baja presión. Este tipo de emisores, por ejemplo, trabajan a 0,7 kilos de presión, algo que no tiene nada que ver con trabajar a 3 kilos, por ejemplo, ¿eh? Los ahorros son muy importantes. Un cambio de una tubería, que tiene una pérdida de carga a lo mejor de 1 kilo o 2 kilos, porque la instalación ha ido creciendo y la tubería sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, bueno, aquí estaba ya la diapositiva que quería poner antes, por mejoras en la instalación. En definitiva, se consiguió un ahorro en esta instalación de un 68%, en la que teníamos en Pozaldez conseguimos un 56%, y en la que teníamos en Pozaldez un 56% y en Rueda un 68%. Por tanto, bueno, pues esta fue la conclusión un poco que sacamos, ¿no? En materia de ahorro energético hay muchas cosas por hacer y nos pusimos a funcionar
y como yo les ponía el otro día también, y vuelta a la burra al trigo, llevamos predicando este tema durante 8 años y bueno, parece que incluso la situación cada vez más claramente nos está dando la razón, ¿no? No hemos parado de hacer mucho hincapié, hemos hecho muchas charlas, han pasado miles de personas por instalaciones donde se han hecho este tipo de mejoras, los propios agricultores han contado sus experiencias y yo antes decía, y bueno, de riego solar vamos a hablar algo, bueno, algo hablaremos, pero hasta ahora no hemos hablado nada, ¿eh? Quiere decir que hay mucho que hacer antes de abordar el tema de las placas solares, o se puede hacer mucho. Bueno, pues fijaros la siguiente diapositiva que pusimos antes. Hemos vuelto a ella y hemos dicho Francia 19 euros, la tonelada, modernizado 18 y sondeos 25. La situación del 2021 y antes. Esa es la situación de ahora. Francia 25 y de bueno, si no riegan, esto es porque han subido. Bueno, porque aquí hemos incluido fundamentalmente el precio de los abonos, que es otra cosa que ha subido mucho. Fundamentalmente abonos y los que regamos, pues el riego. En el caso del modernizado nos hemos pasado a 28 y en el caso de los sondeos nos hemos pasado a 53. Es decir, si cobráramos la remolacha al precio que inicialmente teníamos en el año 22, pues necesitaríamos 53 euros para cubrir costes, ni con ayuda. ¿Cuál es la solución que han tomado las industrias? Bueno, pues antes, no sé, allá por el mes de agosto, septiembre, no sé cuándo, dijeron que iban a pagar más la remolacha que se había contratado este año. A 60, más o menos, ¿vale? Con lo cual, bueno, aún así, el que haya tenido un coste muy alto, hay que tener en cuenta que en este coste tan alto hay un poco de todo. A unos les vencía el contrato eléctrico en febrero, a otros en junio, a otros en agosto, a cada uno le ha pillado en un momento. Desde luego, ha habido mucha gente a la que le ha pillado de una forma que al final se ha multiplicado por 3 su factura eléctrica. Pero en definitiva, aquí lo que vemos es que, bueno, el margen no es muy grande. En este caso, fijaros que pasamos de 25 a 53 y bueno, yo creo que tampoco ha quedado más remedio que hacer esto para que los propios agricultores no se desanimen y el año que viene siembren, pero aún así para que siembren el año que viene hay que hacer algo más porque con esto a lo mejor no se conforman, ¿vale? Esos son los precios que estamos viendo ahora en el mercado. Las industrias están ofreciendo en torno a 70 euros por tonelada, unas más, otras menos, por ejemplo la azucarera yo sé que está en torno a 70. Bueno, aquí ya hay un cierto margen, incluso con costes caros de la energía, ¿eh? Fijaros, los franceses siguen ahí, en 25, ¿eh? Con el abono caro. No sé allí a cómo se va a pagar este año, no os puedo dar ese dato, estos serían precios para lo que estamos viendo en las industrias en Castilla y León. ¿Cuál sería la situación para un agricultor que este año o que a lo largo de estos años haya hecho ya cosas de eficiencia energética como las que hemos visto? Pues que sus 900 euros de antes, aunque se han multiplicado, ahora se han reducido a la mitad. Con lo cual, pues hombre, no va a tener 2.700 ni va a tener 900, va a tener 1.400, 1.500, ¿eh? Con lo cual, bueno, con el precio de este año, pues hombre, entre 37 y 70 resulta bastante interesante el cultivo. Los que hayan hecho eficiencia energética. Ha habido mucha gente que ha puesto variadores, que han puesto baja presión, que han cambiado la bomba, etcétera. ¿Qué pasa con los de solar? Hay mucha gente que, no sé yo cuántas instalaciones habrá ya, 100, 150, 200. Bueno, pues la situación va a ser esta. Este año, con este precio. Es decir, nunca, jamás, ningún agricultor remolachero va a ganar más dinero que este año que aquel que tenga los deberes hechos de la eficiencia y el solar, porque el precio de la remolacha es muy alto y el precio del riego en este caso es muy bajo. Esto lo digo, este precio lo hemos sacado sin tener en cuenta ayudas, que las hay. Más o menos nos dice la consejería que a mediados de febrero saldrán unas 200 instalaciones
con un 75% de ayudas. Pero es que de eficiencia energética este año también se han presentado bastantes solicitudes y va a haber bastantes agricultores que lleven a cabo mejoras de eficiencia energética. Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Nos gustaría ir más deprisa, pero vamos por el buen camino. Fijaros que nos vamos a situar en el coste que pueda tener Francia. ¿Cuál sería la situación en el 2025? ¿Qué puede ocurrir? Claro, ahora estamos en un momento alcista del precio del azúcar. Los contratos de azúcar están muy altos. Muy altos es muy altos los precios del azúcar. Mucho más de lo que hayan estado nunca jamás. ¿Se van a mantener esos precios? Los precios de la energía, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que los precios de la energía se mantienen, mejor dicho, que los precios de la energía bajan y que los precios del azúcar se mantienen. Claro, la diferencia sería muy grande, ¿no? Si los precios de la energía bajan, a ver si la puedo poner aquí, y el precio del azúcar volviera al precio que teníamos hace unos años, hace 2 o 3 años, 39 con ayudas y 26 sin ayudas, pues nos encontraríamos, voy a poner la anterior porque me he liado un poquillo, en el caso de la eficiencia más solar, a ver, eficiencia, vale, en el caso de la gente que ya tiene hecha eficiencia, estas serían las diferencias, estos serían sus costes. En los sondeos bajaríamos con un precio de la energía como el que teníamos hace 2 años, si se volviera a ese precio, pues en torno a 20 euros la tonelada. Claro, la diferencia sería muy grande. Yo pienso que si la energía baja es posible también que lo que se pague por la remolacha sea menos. En el caso de la energía solar, el precio de la energía al final también bajaría, porque estamos haciendo energía solar más eficiencia, entonces la diferencia también es muy grande, pero en un escenario en el que haya unos precios más bajos de la remolacha, pues tendríamos una situación que aquella gente que tenga hechos los deberes de la eficiencia más la energía solar se va a situar en unos costes de cultivo en torno a 15 euros por tonelada, que aunque tengamos solo 26 euros y 39 con ayudas, la diferencia es grande. Incluso si nos comparamos con Francia, en definitiva, un agricultor español con unos costes de la energía muy bajos y con un 30% más de rendimiento que un francés es más competitivo, pero con unos costes altos o con unos costes muy altos es imposible competir. Entonces, ¿cuál es la gran oportunidad que tenemos? A lo largo de estos 2, 3, 4 años, aprovechando este momento alcista del precio del azúcar, intentar poner nuestras instalaciones a punto, bajar nuestros costes, y que si más adelante los precios del azúcar vuelven a bajar y las empresas no son capaces de pagar lo que pagan ahora este año o el año que viene, pues aún así tener una rentabilidad lo suficientemente grande como para que el cultivo siga siendo interesante y competitivo. Esa es la gran oportunidad que tenemos. Y yo, fijaros, pienso una cosa: si este subidón que ha habido de la energía ha supuesto para los agricultores y para las empresas que se relacionan con el mundo del riego el despertar y el darnos cuenta de que el modelo que teníamos antes de los 1.000 euros por hectárea ya era insostenible, si nos ha servido para eso y nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, bienvenido sea, porque será la forma en que en un futuro no tengamos ya ese problema. Con una ventaja de que el coste que vayamos a tener ya en un futuro, si hemos hecho eficiencia más solar, es un coste fijo durante los próximos 20 o 25 años, que no va a estar sujeto a las fluctuaciones de los mercados energéticos. Ya sabemos lo que vamos a pagar por nuestra energía dentro de 20 años.
o dentro de 10 años, porque ya es la amortización de nuestra instalación. Por tanto, el cultivo de la remolacha en Castilla y León, decimos aquí, tiene futuro si ponemos en marcha un plan que en poco tiempo sea capaz de disminuir los costes energéticos del riego. El futuro de la remolacha y el futuro de cualquier cultivo que exija un riego importante. Y por tanto, ese abastecimiento de azúcar, ¿por qué no se podría hacer desde España? Si vamos a ser, si hacemos esto, más competitivos que ningún otro país. A ninguna industria azucarera le va a interesar importar azúcar de otro país si en España se puede producir a un precio competitivo y además los agricultores pueden ganar más dinero que ahora. Pero claro, esto hay que verlo y hay que hacer lo que hay que hacer, y mientras no lo hagamos, pues esto no va a ser así. Las claves del ahorro, por tanto, no sé cómo voy, Dunia. Dime, dímelo. ¿He acabado ya o de tiempo? ¿Me he pasado? Bueno, pues voy a acelerar mucho, pero bueno, las claves están aquí. Contratación, eficiencia y, en último lugar, riego solar. Hemos propuesto a la consejería que se lleven a cabo, yo creo que se van a llevar a cabo entre este año y el que viene y demás, aparte de las que puedan recibir ayudas, unas 500 instalaciones de eficiencia energética y otras 250 seguro este año ya con lo que se va a hacer de energía solar, con lo cual estamos hablando de superficies de remolacha de llegar a 10.000 hectáreas entre unas y otras, y sería el equivalente a 40.000 hectáreas de regadío. Y antes de terminar, quería hacer hincapié en algo que desde AINCRA nos parece fundamental, y es que el tema de la energía, antes o después, lo vamos a resolver, porque la solución está y los agricultores ya saben lo que hay que hacer. Cuestión de tiempo, que ojalá sea poco. Lo importante es el agua. Vamos a hacer mucho hincapié, y lo haremos así desde FIRREN, en el tema del agua. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces hay que medir. El agricultor tiene que tener una cultura del agua, y todos los que andamos alrededor también. Y es algo que, bueno, pues se puede avanzar mucho. Hoy en día hay mucha tecnología, hay muchas cosas, hay sondas, hay imágenes de satélite, está el método clásico con los consumos de agua de los cultivos, etcétera. Y están los telecontroles que van muy avanzados, que hoy en día todo esto es fácil, pero falta vamos a decir, ese plus de cultura de ahorro de agua que todos tenemos que tener, ¿no? Un pequeño resumen es el que hago aquí ahora. Aquí ponemos contratación eléctrica, eficiencia energética en sus 3 versiones, y eléctrica, hidráulica, hídrica y energía solar. Fijaros, en cuanto a ahorro de costes, con cada una de estas cosas, con la primera podemos conseguir fácilmente un 10% de ahorro, con la eficiencia eléctrica otro 20%, fundamentalmente tema de bombas y variadores. Con la eficiencia hidráulica, pérdidas de carga y baja presión, otro 10%, y la hídrica también se podría conseguir un 10%. Total, 10, 20, 10, 10, es decir, aproximadamente un 50% del ahorro de costes se puede conseguir solamente con eficiencia y con bajas inversiones, porque son inversiones realmente bajas. Y también en cuanto a ahorro de agua se puede conseguir un 10%, pero si se aplica este criterio de eficiencia hídrica, incluso en el rendimiento de los cultivos, que siempre los agricultores me dicen, de esto no hablas. Hay mucha gente que me dice que regando mejor saca un 10 o un 20% más de producción, y lo hemos comprobado. Entonces, y luego estaría ya la energía solar, que me puede ayudar a conseguir otro 40% de ahorro de costes. Pero ojo, la energía solar sola no me ayuda a ahorrar agua, ni me ayuda a sacar más rendimiento. Lo que me ayuda a ahorrar agua y a sacar más rendimiento es la eficiencia desde el punto de vista hídrico. Sería un gran error abordar instalaciones en las que no se tenga en cuenta la eficiencia en el uso del agua. Están apareciendo muchas empresas que nos ofrecen instalaciones solares, y las propias compañías eléctricas lo están haciendo, pero no entran en la parcela, no entran en el hidrante, no entran en las tuberías, ni en las bombas, ni en ningún sitio. Entonces la gran ventaja es las empresas de riego que saben hacer esto y que son las que tienen que de alguna manera promoverlo, ¿no? Bueno, como me queda poco tiempo, simplemente poneros la diapositiva que ponía también el otro día.
Un buen coche de hace unos años, una buena instalación, esta es la de Salamanca que decíamos antes, de hace unos años, ¿vale? Y algunos están haciendo esto, ojo, que no se trata de hacer esto, ¿eh? Porque al pasado mañana, aunque le hayamos puesto placas solares, nos va a fallar una rueda, nos va a fallar el motor, ¿eh? De lo que se trata es de hacer esto, para tener coche para los próximos 20 o 30 años. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Pero para eso hay que tener en cuenta los criterios de eficiencia. Entonces, en EFIREN, y ya, a ver, si me paso mucho, 9:45. Bueno, no me he pasado mucho, me he pasado, he empezado a I20, tenía 40, bueno, 4 minutines porque si no, no digo nada de lo que es realmente el proyecto. Entonces, bueno, los objetivos que tenemos en EFIREN son los que hemos visto ya, ¿no? Disminuir el coste del riego, mejorar la eficacia en el uso del agua, el rendimiento del cultivo, el CO2, que ahora es tan importante, reducir el CO2. Estamos reduciendo mucho cuando hacemos eficiencia energética y riego solar, ¿no? Y luego facilitar un poco la vida del agricultor, automatismos que no tengan que ir continuamente, que lo pueda manejar desde su casa, etcétera, etcétera. Todo eso digamos, se concentra en lo que sería un asesoramiento al agricultor para conseguir esos objetivos. Y los medios que estamos teniendo en EFIREN, y que los vais a poder conocer todos en poco tiempo, es por un lado esos 4 demostradores que están en las 4 ubicaciones que decía al principio, y por otro lado una plataforma de servicios en la cual pretendemos que será una plataforma web, ya existe ahora mismo, se llama efiren.org, donde cualquier agricultor se puede inscribir en esa plataforma y cualquier empresa también, de forma que lo que haremos desde AINCRA será ver las necesidades de cada agricultor, ver lo que nos ofrece cada empresa y de alguna forma ponerles en contacto. Vamos a facilitar el negocio a las empresas y vamos a facilitar las soluciones a los agricultores, intentando hacerlo con cabeza, con cabeza, buscando las soluciones integrales y buscando la colaboración entre empresas. Yo diría que las empresas que estén en EFIREN tienen que estar dispuestas a colaborar entre ellas. Hay empresas más especializadas en temas hidráulicos o en temas eléctricos o en temas de financiación o en temas de asesoramiento o de auditorías, etcétera, etcétera. Ahí tienen que colaborar. A través de EFIREN será el cauce para que colaboren las distintas empresas. Esa es la página web que ya está en servicio, pero que, bueno, próximamente la presentaremos de una forma oficial ya, ¿no? Y nada, al final el asesoramiento de EFIREN va a consistir, de alguna forma, siempre vamos a tener en cuenta estas cosas. Tiene que haber un análisis previo de la instalación de riego, eso significa una auditoría energética. El otro día tuvimos la charla en la Feria de Valladolid y se hablaba de eficiencia energética. Que yo sepa, realmente auditorías energéticas como tales en Castilla y León no las hace nadie en instalaciones de riego de agricultores. No se hacen. En otras zonas sí se hacen a lo mejor en comunidades de regantes, pero no a nivel particular. Hay que saber dónde se nos va el dinero, dónde se nos va la energía, si se nos va en la tubería, si se nos va en la bomba, si se nos va, dónde se nos va. Hay que hacer auditorías. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una auditoría inicial y ver de dónde partimos para ver lo que necesitamos. Hay que hacer un estudio del agua, lo primero, la legalidad del agua. A veces nos encontramos cosas que luego, cuidado, aforos. El pozo lo hice hace 40 años y ¿cuánto agua hay realmente, no? La calidad del agua, el estado del sondeo. Luego nos va a hablar a José Antonio del estado del sondeo, el gran desconocido. Necesidades de riego y de agua, qué cultivos va a haber, qué dotaciones necesito por cada cultivo. Y luego ya una propuesta de soluciones. Estimar la rentabilidad de la inversión y ver lo que me interesa hacer. Me interesa poner variador, me interesa la bomba, me interesan las dos cosas, me interesa todo, me interesa también solar, ver la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Recomendar proveedores homologados, lo haremos desde EFIREN también, porque bueno, pues las empresas que trabajen con más profesionalidad y más seriedad desde un punto de vista de ahorro energético, pero también de ahorro de agua, pues serán las que de alguna forma sean las recomendadas, ¿no? Verificar al final otra vez la situación final, una vez que hemos hecho las modificaciones, ver los ahorros que hemos conseguido, comprobar si lo que hemos conseguido es lo que nos habíamos propuesto, ¿no?
Y luego hay que seguir, hay que recomendar a los agricultores lo que tienen que regar cada semana. Hay que ayudarles a financiar eso, buscar fórmulas de financiación para que, si son inversiones grandes, no suponga un problema. Hay que ayudarles a tramitar los permisos, las subvenciones, los puntos de vertido. El otro día lo dije y con esto ya termino, que cualquiera que tengáis un poste o cualquiera que conozcáis agricultores que quieran llevar a cabo actuaciones, lo primero que tienen que hacer si tienen energía eléctrica es solicitar un punto de vertido a Iberdrola y solicitarlo cuanto antes, porque esa es la mejor manera de asegurarse que ahora o dentro de 6 meses o dentro de un año poder hacerlo. Si no, se pueden encontrar con que no van a poder verter el excedente, que supone un gran ahorro y que puede hacer que en algunos casos incluso la actividad del riego, en vez de ser un coste, llegue a ser un ingreso neto. Entonces, lo primerísimo, yo le diría a todo el mundo, es que solicite los puntos de vertido y luego pues que estudie, que haga una auditoría, que haga las cosas bien, sin prisa, pero sin pausa. Hay que hacer las cosas bien.